Buenos días, bienvenidos. Señor Vicepresidente del Principado de Asturias, señor Presidente de la Junta General, señora Delegada del Gobierno, señoras Consejeras de Estado, autoridades, miembros de este Real Instituto de Estudios Asturianos, señoras y señores. Nos sentimos muy honrados de contar hoy con la presencia de quien es una de las más importantes representantes de la política y del derecho de nuestro país para inaugurar un ciclo de conferencias sobre los 40 años del Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias. Sus muchos méritos en distintos campos del conocimiento y de la actividad política que trataremos de exponer en esta introducción dan realce a este acto que agradecemos de manera extraordinaria, máxime si tenemos en cuenta los múltiples compromisos de doña María Teresa Fernández de la Vega. Nacida en Valencia, aunque de ilustre linaje asturiano por parte de su padre, se licenció en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y se especializó en Derecho Comunitario por la Facultad Internacional de Derecho Comparado de Estrasburgo. Servidora pública ejemplar, nuestra conferenciante ha desempeñado puestos y cargos en los tres poderes del Estado, judicial, legislativo y ejecutivo, algo que no demasiadas personas en España pueden exhibir con orgullo. También ha sido profesora de Derecho del Trabajo en distintas universidades españolas. En 1982, doña María Teresa fue nombrada jefa del despacho del Gabinete del Ministro de Justicia y desde 1985 a 1989 ocupó el cargo de Directora General de Servicios en ese mismo ministerio. Al finalizar esa etapa, ingresó en la carrera judicial como magistrada con el número 1 de su promoción. Un año más tarde ya era vocal del Consejo General del Poder Judicial, responsabilidad que ostentará hasta 1994. Entre este último año y 1996, Fernández de la Vega fue secretaria de Estado de Justicia, desde donde promovió el Código Penal de la Democracia Española, adaptado a los estándares europeos y a las más elevadas exigencias y garantías. El acceso de doña María Teresa al Poder Legislativo se produce en la sexta legislatura, cuando obtiene su acta como diputada al Congreso, que revalidará en sucesivas elecciones hasta el año 2010. La defensa de la igualdad entre mujeres y hombres ha sido una constante en todas las etapas de su vida profesional y política. Ha roto varios techos de cristal en su carrera, algunos verdaderamente significativos. Sin ánimo de ser exhaustivos, podemos recordar que en 2004 se convierte en la primera mujer en desempeñar la vicepresidencia primera del Gobierno de España, además de la cartera de Presidencia y la portavocía del Ejecutivo. Pocos días después de este triple e importante nombramiento, sería también la primera mujer en presidir un Consejo de Ministros en la historia de la democracia española por ausencia del presidente del Gobierno. En su etapa en el Gobierno de España entre 2004 y 2010 promovió algunas de las leyes más vanguardistas de la Unión Europea y por extensión del mundo a favor de las mujeres. Ahí está como estandarte la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género de 2004, que fue la primera ley del gobierno de Rodríguez Zapatero, y todo un hito al haber sido aprobada en las Cortes Generales por unanimidad. En esta misma línea también lleva la impronta de nuestra protagonista, la Ley Orgánica de 22 de marzo de 2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Y no podemos olvidar la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, o la Ley de 4 de octubre de 2011 sobre titularidad compartida de las explotaciones agrarias, fundamental para Asturias por el peso de nuestro sector primario en el que tiene un papel destacado la mujer. Y tenemos muy presente que doña María Teresa fue la impulsora desde la vicepresidencia primera del Gobierno del primer Plan Nacional de Derechos Humanos aprobado en España y presentado en la sede de Naciones Unidas en diciembre de 2008. La intensa agenda internacional de nuestra conferenciante incluye, además de los aspectos lógicos derivados de su actividad política, la presidencia de la Fundación Mujeres por África desde el año 2012, cuyo objetivo es contribuir al desarrollo del continente africano a través de sus mujeres. Si importante es la igualdad en todo el mundo, puede uno imaginarse que en África se trata de una cuestión de mera supervivencia. En esa misma línea, doña María Teresa fue integrante del Grupo Asesor Mundial de la Sociedad Civil de ONU Mujeres entre 2012 y 2013. También forma parte del Consejo Asesor de la Alianza de Mujeres por la Paz, una iniciativa impulsada por la Fundación Mujeres por África y la Alianza de Civilizaciones de la ONU. A finales de 2010, María Teresa Fernández de la Vega Sanz es nombrada consejera permanente y presidenta de la sección séptima del Consejo de Estado, de nuevo un cargo ocupado por primera vez por una mujer.
8 años más tarde, en 2018, se convierte en la primera mujer que accede a una elevada magistratura como es la presidencia del máximo órgano consultivo del Gobierno. Su discurso de toma de posesión, lógicamente, estuvo trufado en todo momento de un canto a la igualdad como principio transversal de actuación de los poderes públicos y de cualquier esfera de interacción social, política y económica. La presidenta reivindicó la participación paritaria en todos los órganos de decisión y de poder porque, según dijo, no solo es una cuestión de justicia, que lo es, también es un asunto de calidad democrática. Y decía más doña María Teresa en palabras que son fáciles de suscribir. Reivindicar la igualdad no es borrar la diferencia, es erradicar la discriminación, para concluir afirmando que proclamar la igualdad es subrayar lo valioso de ser diferente y ponderar la singularidad y el pluralismo como fuentes de riqueza civil de las naciones democráticas y como multiplicadores de los horizontes de libertad de nuestras sociedades. He dejado para el final la conexión de María Teresa Fernández de la Vega con Asturias. Es una asturiana ilustre, si no de nacimiento, sí de origen y sentimiento. Su padre le transmitió un convencido asturianismo sin detrimento del galleguismo que defendían otros miembros de su familia. No puedo dejar de referirme a dos personas fundamentales en la vida de nuestra conferenciante, dos asturianas ilustres que lo fueron, además, en un tiempo donde ser valiente podía costar mucho, incluso la vida, donde ser pioneras no era una condición de valentía, sino casi de heroicidad, huyendo de la pesada losa del estereotipo, pero también de la comodidad de la tradición y la rutina. Sus tías Jimena y Elisa Fernández de la Vega, gemelas, nacieron en Aveiga o Vegadeo 1895. Rompieron moldes al ser las dos primeras médicas asturianas tras haber sido también las dos primeras matriculadas en 1914 y las dos primeras licenciadas en medicina en 1919 en la Universidad de Santiago de Compostela, con honores y excelentes notas. Doña María Teresa no conocía a su tía Elisa, especializada en pediatría y muerta prematuramente en 1933 con 38 años, pero sí tuvo una estrecha relación con su tía Jimena, reputada genetista que gozó de una fructífera longevidad hasta su fallecimiento en 1984 con 89 años. En reconocimiento de sus justos méritos, numerosas instituciones asturianas y gallegas han homenajeado de diversas maneras la trayectoria vital e intelectual de las dos hermanas Fernández de la Vega Lombán. Doña María Teresa puede estar muy orgullosa, como toda Asturias, Galicia y España lo están, de sus dos tías científicas y avanzadas a su época. Como colofón, digamos que la presidenta se siente muy ligada a Asturias sentimentalmente y con recuerdos extraordinarios de sus veranos en la casa familiar de Vegadeo. Finalizo ya. María Teresa Fernández de la Vega honra hoy al Real Instituto de Estudios Asturianos con su presencia y su intervención en esta sesión solemne de inauguración del ciclo de conferencias, historias y perspectivas sobre 40 años de autonomía asturiana, coordinado por Juan Luis Rodríguez Vigil Rubio y Roberto Fernández Llera. Tal día como hoy, un 15 de diciembre de hace 40 años, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el Estatuto de Autonomía para Asturias, una historia de consensos, éxitos y progresos con todas las luces y sombras que se quiera, pero con un saldo neto indubitadamente positivo. El Principado de Asturias ha sabido encontrar su sitio en la España de las autonomías desde su autogobierno y con absoluta lealtad al proyecto común. Ante una eventual reforma de nuestra norma institucional básica, dentro de los parámetros que marca la Constitución, recordemos, siguiendo a Heráclito, que el cambio es lo único inmutable en el mundo. Tenemos por delante retos y desafíos, pero no deberíamos tener temores si trabajamos con rigor y honestidad, algo que en Asturias debemos hacer y así lo hemos demostrado siempre. Gracias, Presidenta, por haber aceptado la invitación del Real Instituto de Estudios Asturianos. Gracias por su trabajo por España y en pro de la igualdad. Gracias por su conferencia y gracias por su inmenso cariño a Asturias. Buenos días a todas y a todos. Me van a permitir que dé las gracias a esta extraordinaria y exagerada, permítanme, presentación. Agradezco el cariño y agradezco todo lo que ha podido decir de mí y de mi familia. Buenos días, señor vicepresidente del Principado de Asturias, señor presidente de la Junta General, señora delegada del Gobierno,
señora consejera de Estado, presidenta del Consejo Consultivo y demás autoridades, amigas y amigos, querido director del Real Instituto de Estudios Asturianos, queridos coordinadores de la jornada, responsables de mi presencia aquí, sobre todo, y queridas amigas, sobre todo amigas y amigos, ¿no? Es para mí una enorme emoción y una gran satisfacción abrir el ciclo de conferencias con el que el Real Instituto de Estudios Asturianos, el RIDEA, conmemora el 40º aniversario del Estatuto de Autonomía de Asturias. Y además hacerlo el 15 de diciembre, el mismo día en el que hoy, hace 40 años, el Congreso de los Diputados... Sí, me voy a quitar la mascarilla porque estoy asfixiada ya. El Congreso de los Diputados, en sesión plenaria, aprobó definitivamente la correspondiente ley orgánica. Agradezco la invitación, por tanto, del RIDEA en el año del 75º aniversario, constituido en 1946. Este Real Instituto es una buena prueba de que las instituciones son, en gran medida, lo que forjan sus miembros, con su trabajo y dedicación de sucesivas generaciones. El resultado de este proceso que representa el RIDEA es hoy un modelo de excelencia. Es un modelo de excelencia en el ámbito de los estudios asturianistas y lo revelan sus publicaciones, su actividad y la riqueza de sus fondos bibliográficos y hemerográficos. 75 años de trabajo tenaz prueban que era posible consolidar en Asturias una institución dedicada a la investigación, al pensamiento y a la divulgación de temas asturianos y hacer realidad el deseo de tantos asturianistas que habían intentado y visto frustradas por efímeras y varias loables iniciativas. Estoy pensando en proyectos como La Quintana, que en 1881 reunió a figuras como Fermín Canella, Julio Somoza, Braulio Vigón, Fortunato de Sergas, Máximo Fuertes Acevedo, Joaquín García, Félix Aramburo y Zuloaga, Rogelio Jové y Bravo, Bernardo Acevedo y Huelves o Ciriaco Miguel Vigil. Pienso también en el conocido como Grupo de Oviedo, que surge en la universidad a finales del siglo XIX y principios del XX, de la mano de Adolfo González Posada, Fermín Canella, Félix Aramburu, Adolfo Buila, Rafael Altamira y Aniceto Sela, o en el Centro de Estudios Asturianos, organización precursora en los primeros años 20 del pasado siglo. Fundan, entre otros, Leopoldo Alas, hijo de Aurelio del Llano, Marcelino Fernández, Guillermo Estrada, Víctor Evia, Fernando Señas, Juan Uría, Nicolás Soria, José Cuesta y Aurelio Gago. ¡Qué nivel de inteligencia, de verdad! Por todo ello, es un honor para mí haber recibido esta invitación del RIDEA, continuador de aquella tradición. Me invitan a hacer una reflexión sobre historias y perspectivas de 40 años de autonomía asturiana. No les oculto que aceptar la invitación me produjo la satisfacción de comprobar que los organizadores de este ciclo acudían al Consejo de Estado para realizar un análisis como el que les acabo de mencionar. Pero también me generó la duda razonable de que hubieran acertado al pensar en mí como la persona idónea para llevarlo a buen término. Pero como delata mi presencia hoy aquí, mi capacidad de desalentar a los organizadores ha sido nula, sobre todo al principal insistente. Aunque lo haré más adelante, creo que debo ya desde ahora en este acto reivindicar mis raíces asturianas. Por mi padre, ya se ha dicho, Wenceslao Fernández de la Vega Lombán, nativo de Vegadeo, el que probablemente más me influyó el amor por su tierra, donde además mi abuelo ejercía como médico en Vegadeo. Quiero dar las gracias al alcalde de Vegadeo por su siempre apoyo y a tantas y tantas amigas y amigos del alma que tanto echo de menos que hoy estáis aquí y que solamente miraros ya me produce una enorme emoción. Juan Luis, tú eres el más responsable de que hoy esté aquí. A mis compañeras de fatigas, algunas no puedo dejar de mencionarlas porque con ellas he compartido periodos muy importantes de esos que has mencionado. Director, Paz Fernández Ferreroso. Con ella trabajamos una época dificilísima en este país, una etapa complicadísima. Y fue, la verdad, un lujo
poder compartir esa etapa tan difícil en la que hicimos tantas cosas, además, el Código Penal y muchas cosas que ya se han dicho, con una asturiana valerosa, no valerosísima. Fueron tiempos difíciles pero apasionantes. Quiero agradecer también a María José Ramos, no sé por dónde anda, directora del Centro de Nador, un centro de mujeres por África que está en Marruecos. También su trabajo, su compromiso. Hizo una cosa dificilísima, que era cuando la llamé y le dije: te tienes que ir a Nador, María José, y allí se fue y montó ese centro. Por lo tanto, mil gracias, María José. A todos, mencionaría a muchos más, ¿no? Amelia, compañera en el Consejo de Estado, todas mis comadres que están aquí, a las que agradezco su presencia, Begoña, todas estáis aquí, y a las que ya no están. Quiero mencionar a dos personas de Asturias que yo he querido mucho, que han influido muchísimo en mi vida y que desgraciadamente hoy ya no tenemos. Son dos asturianos a los que quiero y admiro: Luis Martínez Noval y José Manuel Fernández Lito. Fueron dos personas muy importantes en mi vida y la verdad es que las sigo echando de menos todos los días. Sigo echando de menos a esos asturianos que me faltan y os sigo echando de menos a todos vosotros también en mi día a día. Y puesto que estoy en mi condición de presidenta del Consejo de Estado, me gustaría subrayar la conexión entre la institución que presido y esta región. Asturias ha sido clave en la historia de España y, aunque resulte más desconocido, también en la historia del Consejo de Estado. Carlos I desembarca en el pueblo asturiano de Tazones a bordo del barco danés Engelen en 1517, destinado a convertirse en rey de España. Tal vez sin saberlo, ya era en ese momento príncipe de Asturias, título que acompaña a los herederos de la corona de Castilla y León, al menos desde 1444, cuando así lo formalizó Juan II, padre de Isabel I. Pues bien, solo 9 años después de dicho desembarco, en 1526, aunque ahora algunos historiadores adelantan esa fecha a 1522, Carlos I fundaría el Consejo de Estado, concebido en un principio como un órgano consultivo que con visión de conjunto se ocupase de los asuntos que afectaban a toda la monarquía, especialmente en materia de política exterior, configurándose en un órgano central de todo el sistema político imperial. Cuando nuestra primera Constitución, la de Cádiz, en 1812, le dedica un capítulo al Consejo de Estado, son varios los asturianos que participan activamente en sus debates, como el célebre Francisco Martínez Marina, fundador de la historia del derecho español, por no hablar del propio general Rafael de Riego, impulsor del trienio liberal y, por tanto, de la recuperación de nuestra Constitución de Cádiz. Pero no solo eso está unido al Consejo, el Consejo Asturias, no solo en eso, por la historia. Nuestra institución ha tratado de estar siempre a la altura de los tiempos y servir con lealtad a los intereses generales de la nación, así como a su progreso y su modernización. Y en ese camino ha contado con la luz y guía de grandes asturianos que contribuyeron intelectualmente a conformar la Ilustración y el liberalismo español. Son muchos los nombres, pero basta recordar brevemente aquí a dos consejeros de Estado, Jovellanos y a Benito Feijóo, un asturiano y un asturianista, un gijonés y un gallego por nacimiento, pero obetense de adopción. Gaspar de Jovellanos fue el gran reformador español del siglo XVIII, coetáneo de la Revolución Francesa. En sus discursos, en la Sociedad Económica de Madrid, solía unir política, economía, educación y sentido práctico. Fue especialmente un gran reformador de la educación cuyo objetivo se centraba en facilitar la perfectibilidad del ser humano. Esto era entonces algo revolucionario. Cuando tiene lugar la guerra de 1808, afirmaría que España luchaba por su libertad, que es la hipoteca de tantos y tan sagrados derechos. Fue asimismo impulsor del estudio de las ciencias naturales a través de la creación del Real Instituto Jovellanos, que fundó como Real Instituto Asturiano de Náutica y Mineralogía, un proyecto ilustrado de educación asturiano. Cabe recordar su lección inaugural, Quid verum, quid utile, un lema
que podría muy bien ser complementario del propio lema del Consejo, Prohibidet prohibidet. Benito Jerónimo Feijóo, consejero real por nombramiento de Fernando VI, asumió el voto de pobreza que le lleva a renunciar a los derechos del mayorazgo de su familia. Se consideraba ciudadano libre de la República literaria, contrario al argumento de autoridad. Gustaba decir que no era esclavo de Aristóteles y que con preferencia a toda autoridad privada siempre escuchaba que le dictaran su experiencia y su razón. Recuperó igualmente la idea griega de la virtud política, que Maquiavelo había puesto en cuestión. Decía, en igualdad de talentos, con más seguridad y facilidad, logran sus fines los políticos sanos, que van por el camino de la rectitud y la verdad, que los que siguen la senda del artificio y el dolo, que aquella es la política fina y esta la falsa. Qué palabras tan lúcidas. Y yo creo que aún hoy, en tiempos en que tratamos de protegernos frente a las noticias falsas y las manipulaciones o la crispación, viene muy a cuento. También fue de los primeros en defender la igualdad ante la ley. Y aunque valoraba la nobleza para ocupar ciertos cargos, siempre que huyera de cualquier vanidad, proponía, si llegase ese feliz día para la res pública, que cada uno fuera estimado por sus obras y no por las de sus mayores. En 1986 salía y se decía ya y se divulgaba este mensaje. Tal vez por ello escribiera su discurso Defensa de Mujeres. Defensa de Mujeres en 1726. Fue un precursor del feminismo español y en esa obra se afanó por desautorizar los estereotipos y dejar claro que no encuentra fundamento alguno para la desigualdad entre los sexos. Por tanto, fue un precursor de la historia de las mujeres, porque se empeñó en rescatar del olvido a mujeres ilustres. Del mismo modo, introdujo en su célebre obra Teatro Crítico Universal, en 1726, un concepto racional y mesurado del nacionalismo, donde especificaba que el sano amor de la patria debía diferenciarse y separarse de la vulgar pasión nacional. Si una equilibrada afección a la patria resultaba positiva para el mantenimiento de la res pública, el desordenado afecto al particular territorio o patria particular era de lo más nocivo y pernicioso, porque era un incentivo a guerras civiles y grande estorbo a la recta administración de justicia. El pensar ventajosamente de la región donde hemos nacido sobre todas las demás del mundo es error entre los comunes. Ello no le impedía valorar el afecto al suelo natalicio, que siempre que fuera sin perjuicio de tercero. Pues bien, esta fórmula puede considerarse la base de nuestro estatuto autonómico. Y luego resaltaré cómo el autogobierno asturiano se ha construido con este enfoque inclusivo. La descentralización de España también se ha producido en relación con la función consultiva. En este ámbito debemos referirnos a la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en la sentencia 24/1992 de 26 de noviembre, en la que el Alto Tribunal dictaminó que el artículo 107 de la Constitución no ha establecido que el Consejo de Estado sea el supremo órgano consultivo de los gobiernos y las administraciones de las comunidades autónomas, pero tampoco impide que lleve a cabo esa función. Seguía el Tribunal Constitucional estableciendo que del artículo 107 de la Constitución no se puede deducir que la Constitución imponga la intervención consultiva del Consejo de Estado en relación con la actuación de los gobiernos y administraciones de las comunidades autónomas. Esta importante sentencia confirmaba que la intervención preceptiva de un órgano consultivo de las características del Consejo de Estado, sea o no vinculante, supone en determinados casos una importantísima garantía del interés general y de la legalidad objetiva. Ahí se estaban estableciendo las bases ya. Se trata de una función muy cualificada que permite al legislador elevar su intervención preceptiva en determinados procedimientos a la categoría de norma básica del régimen jurídico de las administraciones públicas o parte del procedimiento administrativo común. Sin embargo, esta garantía procedimental debe conectarse con la competencia que las comunidades autónomas han asumido para regular la organización de sus instituciones de autogobierno. Artículo 148, 1.1 de la Constitución, de modo que esa garantía procedimental debe respetar al mismo tiempo las posibilidades
de organización propia de las comunidades autónomas que se derivan del principio de autonomía organizativa, el artículo 147.2c y 148.1.1 de la Constitución. Ningún precepto constitucional impide que en el ejercicio de esa autonomía organizativa las comunidades puedan establecer en su propio ámbito órganos consultivos equivalentes al Consejo de Estado en cuanto a su organización y competencias, siempre que éstas se ciñan a la esfera de atribuciones y actividades que los respectivos gobiernos y administraciones autonómicos tienen. Pues bien, les diré que el Consejo de Estado se encuentra muy a gusto, pero muy a gusto, ejerciendo la función consultiva junto a los consejos consultivos autonómicos, entre los que se encuentra, desde luego, el Consejo Consultivo del Principado de Asturias, presidido por mi muy querida Begoña Sesma, una institución de naturaleza jurídica estatutaria que aparece recogida en el título segundo bis 35 quater del Estatuto de Autonomía. Hoy nos acompaña además Bernardo Fernández, que también fue durante más de una década presidente de esa institución. La relación de colaboración entre el Consejo de Estado y los consejos autonómicos es verdaderamente excelente. Excelente. Y estamos todos y todas los presidentes y presidentas dispuestos y dispuestas a seguir profundizando en un trabajo conjunto que redunda en beneficio del interés público, de la coherencia del ordenamiento jurídico y del interés de los ciudadanos. La extensión de la función consultiva a la mayoría de las comunidades es una consecuencia, pero también uno de los pilares de funcionamiento eficaz, coordinado y eficiente de nuestro Estado autonómico. La institución que presido ha asistido a este proceso con neutralidad y colaboración institucional sincera, prestando servicio a las administraciones autonómicas que nos lo solicitan y estableciendo lazos doctrinales y personales con las que se han creado su propio consejo, tanto dentro de nuestros encuentros periódicos como en las publicaciones conjuntas. Al principio de mi intervención he mencionado a dos ilustres consejeros históricos, un asturiano y un asturianista, todos hombres, porque la función insigne de aconsejar nos ha estado vedada hasta a las mujeres hasta hace bien poco tiempo. Aquí en Asturias el Consejo Consultivo hoy tiene una nutrida presencia de mujeres, pues además de la presidenta y dos consejeras. Nosotros en el Consejo de Estado tenemos en este momento 3 consejeras permanentes que integran la Comisión Permanente, el auténtico corazón de la institución, y tenemos la inmensa fortuna de contar con Paz Andrés, una asturiana de pro que se ha incorporado hace un año como consejera permanente, presidiendo la sección tercera y que está realizando un trabajo verdaderamente excelente. Muchas gracias, Paz, por tu esfuerzo, por tu trabajo y por tu compromiso. Después de este breve recorrido con la conexión, ya sé que no estaba invitada para hablar de esto, pero me he sentido obligada porque creo que tiene mucha relación con lo que vamos a hablar ahora, entre el Consejo de Estado y Asturias. Me gustaría dedicar lo que resta de mi exposición a hablar del proceso autonómico vivido en esta región. Mi punto de partida debe ser el reconocimiento de una evidencia, y es que no he sido protagonista directa del proceso autonómico asturiano. No voy, por tanto, a analizar hechos que ustedes, agentes del proceso, protagonizaron y conocen mucho mejor que yo. Tampoco voy a hacerles una cronología detallada de lo que ustedes han vivido, aunque sí me gustaría destacar algunos hitos fundamentales para entender dicho proceso. He sabido que Asturias, tras unos años de régimen preautonómico, se constituyó en comunidad autónoma con la denominación de Principado de Asturias en 1982, al entrar en vigor el Estatuto de Autonomía aprobado por la Ley Orgánica 781 de 30 de diciembre. Que su estatuto fue el primero de los aprobados por la vía del artículo 143 de la Constitución, la vía que daba acceso a una autonomía plena, diferida, a diferencia de la autonomía plena inmediata a la que se accedía por la vía del artículo 151 de la Constitución. Este ya es un dato en sí mismo muy relevante. Todos saben que se constituyeron en comunidad autónoma uniprovincial, dando solución jurídica a la coexistencia del nuevo ente autonómico y de la Diputación Provincial, mediante la integración de esta en aquel. La ampliación de competencias y la perfección del marco institucional de autogobierno con la creación del Consejo Consultivo, también representado de aquí, ya lo he dicho antes, por Begoña, y de la Sindicatura de Cuentas como órganos auxiliares y del esquema de relaciones interinstitucionales con la previsión del derecho de disolución
derecho a anticipar las elecciones que se ejerció en enero del 2012, anticipando las elecciones, o de la legislación delegada. Con todo esto se materializaron con las reformas estatutarias en los años 90, las efectuadas por las leyes orgánicas 1.94 el 24 de marzo y 1.99 el 5 de enero. Aunque todo esto es cierto, y es cierto que el efectivo de las competencias asumidas entonces en materia de educación y sanidad se demoró algunos años, desde hace más de 2 décadas se puede decir que el nivel de autogobierno asturiano está consolidado. Y yo creo que muy bien consolidado. Queda el reto pendiente de la financiación, pero este debe ser resuelto y atendido por todas las comunidades autónomas. No es un problema exclusivo de Asturias, sino que creo que es un problema general que tenemos en todas las comunidades. En el plano político, y en las 11 legislaturas transcurridas, una de ellas, como he señalado, como consecuencia de unas elecciones anticipadas, más la provisional de la Junta General del Principado, la transcurrida entre la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía del 82 y la celebración de las primeras elecciones autonómicas, asistieron ustedes a algo excepcional y magnífico, es a la estabilidad del sistema de partidos político regional durante casi 3 décadas. Pues 2 partidos obtenían en ese periodo entre el 75 y el 90% de los escaños de la Junta General, acompañados por una constelación de 2 o 3 partidos minoritarios, y asistieron también luego a la fragmentación progresiva del sistema, es decir, a la aparición del multipartidismo. Esta transición fue una transición ya que ha dado mucha experiencia a esta comunidad. Esa transición se produjo con un mismo sistema electoral, el aprobado con un alto grado de consenso en 1986 y que ha sabido reflejar los hechos, hablan por sí mismo, los cambios y matices ideológicos que experimentaba el cuerpo electoral asturiano. Sin embargo, ni en los tiempos de mayoría absoluta ni en los actuales hubo nunca dificultades para formar gobierno. Es posible que gracias a la singular forma de elección o investidura de presidente de la que gozan ustedes y en la que muchos han reparado y a la que han dirigido sus miradas tras las recientes dificultades que vivimos en la formación de los gobiernos de la nación. Asturias siempre va por delante y siempre da ejemplo. No dudo de que esa fórmula facilita la formación de gobiernos, pero quizá ha contribuido mucho más a la gobernabilidad de Asturias su capacidad para llegar a acuerdos. Su gran capacidad para llegar a acuerdos en la Junta General. En el plano económico y social, estrenaron los asturianos el autogobierno en medio de una gran crisis económica regional. Aquella Asturias, de fuerte tradición industrial, que atraía a población de otras partes de España, aquella Asturias que desde fuera todos identificábamos también con una verdadera potencia en la producción láctea, aquella Asturias que entró en fuerte declive, su minería del carbón, su industria siderúrgica y naval, también el sector lácteo entraron en crisis. Y vino la reestructuración, la reconversión, la reindustrialización, que eran las palabras que definían a Asturias en esta etapa de entonces. Aunque la crisis no era nueva, pues algo parecido habían vivido los asturianos, es cierto que en un marco político muy diferente en los años 60 del siglo pasado. Así pues, la instauración de las instituciones autonómicas coexistió, y yo creo que tienen que apreciarlo, porque es enormemente importante y muy importante para estos momentos, coexistió con la transformación de Asturias. Esos momentos coexistió con la transformación del tejido de las instituciones. Yo no me siento capaz de enjuiciar o valorar el alcance de esa mutación, pero creo que nadie puede discutir hoy un cambio notable en la estructura económica de la región. Y el cambio es también perceptible en la dotación de servicios sociales, en el reequilibrio territorial, en la estructura de las comunicaciones, en la preservación del medio ambiente, en las políticas de igualdad y en tantas otras realidades de la región. Aunque, como sucede en toda transformación, con la sustitución de lo antiguo por lo nuevo, siempre surgen problemas y motivos de preocupación.
siempre. Somos además muy españoles para que, aunque nos vaya bien, empecemos a pensar en todo aquello que todavía no nos va bien y entonces nos va mal, ¿no? Vino la crisis económica, el despoblamiento de zonas rurales, el desempleo juvenil, ciertas tensiones o desequilibrios en la red de comunicaciones interiores y en la culminación de algunas intercomunitarias. La repercusión del encarecimiento de la energía en la industria electrointensiva o el reto del cambio tecnológico. Retos compartidos por otras comunidades, retos compartidos por toda España, desafíos del tiempo nuevo que se abría y que hemos vivido. Y podría resaltar algunos rasgos que caracterizan el proceso autonómico asturiano, después de decir todo esto que he dicho, que ya de ahí se deducen muchas cosas. En primer lugar, el modo ejemplar, absolutamente ejemplar, en el que se efectuó la transición en Asturias, en la región de la Revolución de 1934, en la Asturias resistente frente al franquismo, en la Asturias de la gran huelga minera de 1962, en la región donde nacieron algunos de los sindicatos españoles de mayor implantación, en aquella Asturias que, según la canción, era obrera y dinamitera. Se vivió una verdadera reconciliación entre fuerzas políticas de ideologías muy dispares, dando un gran ejemplo a todos. Lo percibimos en la coexistencia de partidos políticos de ideologías antagónicas en el ente preautonómico, en el Consejo Regional de Asturias, entre mayo de 1978 y la constitución de la comunidad autónoma. Allí se produjo un verdadero gobierno de concentración regional. Entonces se hablaba mucho de los gobiernos de concentración, pero no había ninguno. Pero aquí hubo un gobierno de concentración regional. No puedo dejar de recordar en esta tarea la labor de un viejo republicano socialista, exiliado durante muchos años en México, Rafael Fernández, presidente de aquel Consejo Regional y primer presidente de la comunidad autónoma, que supo tejer una red de entendimiento y concordia regionales impensable solo unos pocos años antes. En segundo lugar, llama la atención extraordinariamente el consenso. Luego se habló mucho de consenso, pero entonces no se hablaba de consenso y no se sabía muy bien lo que era tampoco el consenso. El consenso que presidió el acceso de Asturias a la autonomía. Fue ejemplar. No desconozco las discrepancias, las discusiones, los debates, los enfados que surgieron en aquel momento entre las fuerzas políticas con mayor implantación en la región, el PSOE, el partido, la UCD, el Partido Comunista, Coalición Democrática. En el momento de optar por una de las dos, ahí ya hubo un gran debate y una gran confrontación, en el momento de optar por una de las dos vías previstas en la Constitución para acceder al autogobierno. Pero tras un periodo de discusiones prevaleció el acuerdo, aunque estuviera cimentado de renuncias y concesiones mutuas. Todos los acuerdos están cimentados sobre renuncias y concesiones mutuas. Pero tras un periodo de discusiones prevaleció ese acuerdo, aunque estuviera, cimentado por eso. Prevaleció la idea de que en los momentos cruciales y en las decisiones fundamentales de una comunidad política, y lo repito ahora porque lo han repetido y yo lo he aprendido aquí en Asturias, en los momentos cruciales y en las decisiones políticas fundamentales de una comunidad política es preferible construir con el consenso de todos a hacerlo sobre el solo acuerdo de unos frente a otros. Parece fácil, pero no lo es. Esa mentalidad es la que presidió la elaboración del Estatuto de Autonomía, y ese espíritu es el que quiso reconocer por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma al conceder ese mismo año, lo reconoció el Consejo de Gobierno, la Medalla de Oro de Asturias a la Comisión de los Ocho, el grupo de juristas de ideologías distintas que redactó el proyecto de Estatuto de Asturias. Hoy tenemos precisamente el privilegio de contar en este acto con la presencia de personas que fueron miembros de esa comisión, Bernardo Fernández, al que ya he saludado, y Juan Casero, que me parece que está también aquí, ¿no? Creo que hay que felicitarlos a todos, a toda Asturias, por ese periodo absolutamente estupendo y aprender desde el periodo para traerlo a esto, a distintos periodos en donde hay que adaptar las circunstancias. Y creo que este aniversario del Estatuto es un momento adecuado
para rendir homenaje a todos los asturianos que trabajaron y consiguieron lo que consiguieron. Esta tierra maravillosa que hoy es una tierra de progreso y es una de las comunidades autónomas pioneras. Y los que, como ellos, a todos los que trabajaron como ellos, contribuyeron de manera tan destacada a la construcción del autogobierno asturiano. Y en tercer lugar quiero subrayar otra cosa que a mí me parece admirable: el modo ejemplar en el que viven los asturianos su identidad regional. En 1916, Ortega y Gasset, en un conjunto de ensayos que resumían sus impresiones sobre Asturias, que publicó en la revista España y que luego recogió en el libro que tituló precisamente El Espectador, advertía que no existe en toda España un país donde con mayor pureza e intensidad se den las características de una unidad regional. Eso decía Ortega, en 1916. Pero esta identidad regional no es excluyente. A principios de los años 20 del pasado siglo, cuando sobre todo a partir de la crisis de 1917 se habían intensificado en España los regionalismos y los nacionalismos incipientes, Ramón Pérez de Ayala calificó de edificante el regionalismo asturiano. Un regionalismo, por lo demás, que tenía manifestaciones de alcance muy limitado. Yo creo que eso es una actitud ejemplar, constructiva, no disolvente del regionalismo asturiano. Lo apreciaba y lo reclamaba Ortega y Gasset de nuevo en abril de 1932, en plena Segunda República, en un discurso pronunciado en el Teatro Campoamor de Oviedo, echando en falta que Asturias actuara como tal, como unidad y fuerza conjunta fuera de Asturias. Decía: Asturias es inteligente. Decía unas cosas maravillosas. Asturias es inteligente, pero no es transitiva. Necesitamos de vuestro regionalismo, como vosotros también lo necesitáis. Pero viceversa. España necesita también de vuestro regionalismo. Necesita de esa fuerza aunada a que antes me refería, porque tengo enorme fe en ese regionalismo asturiano, porque estoy seguro de que por anticipado habrá de poder asegurarse que será un regionalismo regulador. Quiero decir, el regionalismo ejemplar, pauta exacta para todos los demás. El regionalismo que hay que oponer a aquellos otros sin claridad, lastrados de arcaísmos nacionalistas. Sirve para hoy, Juan Luis. Habría que destacar también la rapidez y exhaustividad con que se llevó a cabo el desarrollo estatutario. En efecto, en apenas una legislatura, la primera, la Junta General aprobó las leyes que completaban el estatuto regulando sus órganos institucionales. Fue con una enorme eficacia. El marco de relaciones entre ellos, la organización administrativa y el régimen de la función pública, el sistema electoral, etcétera, etcétera. Y se hizo de nuevo, quiero subrayarlo, con un alto grado de acuerdo entre las fuerzas políticas. Caracteriza también el proceso autonómico la rapidez, ya lo he dicho antes, rapidez, consenso, respeto, diálogo, debate, con que al poco de constituirse la comunidad autónoma supo Asturias afirmar su vocación europeísta y analizar, prever y prepararse ante los retos y las repercusiones que suponía la integración de España en la Unión Europea. Por mencionar solo un hecho, a todos nos asombró que ustedes, los asturianos, fueran capaces de lograr en 1987 que la Comisión Europea aprobara para Asturias el primer y único Programa Nacional de Interés Comunitario, el PENIC, de que disfrutó España antes de la reforma de la política regional comunitaria y de los fondos estructurales. Eso lo consiguieron ustedes, los asturianos. Y quiero subrayar que aquella fuerte inversión de fondos europeos tuvo como destino una finalidad medioambiental, el saneamiento integral de cuencas fluviales y la depuración de aguas residuales. Hay que reconocer que hoy nos parece una prioridad evidente y unánime. Pero hace 35 años no todos comprendían, ni menos aún compartían esta visión de invertir en esos ámbitos. Y por último quiero resaltar algo que me parece que hoy hemos olvidado y que no valoramos lo suficiente, pero que es a mi juicio capital y caracteriza la lealtad, caracteriza la forma de actuar de Asturias
es la lealtad institucional. La lealtad institucional de las relaciones del Principado de Asturias con el Gobierno de la Nación y con las demás comunidades autónomas. Algunos pueden ver en esto un rasgo de debilidad. Sí, a veces se cree que la fortaleza se expresa de otra manera. Y yo creo que es muy importante, más importante que nunca, saber que la entrega o abandono en la defensa de los intereses regionales no se produce nunca por esa lealtad, se produce por otras cosas. Y eso tiene que quedar bien claro. Desde mi punto de vista, nada más lejos de la realidad, que se produzca esa cuestión. Es pura y simplemente conciencia democrática. La conciencia democrática que ha sabido tener y que sabe tener esta comunidad. Conciencia de que sin cooperación leal no es posible hacer política. Es imposible, no es posible si no hay cooperación y no hay lealtad. Y por tanto, descentralizar políticamente un Estado no se puede hacer sin esa lealtad, ni garantizar un funcionamiento eficaz y solidario del Estado autonómico como el nuestro se puede hacer sin lealtad institucional. Finalmente me invitan diría más bien me retan a que haga una perspectiva del proceso autonómico asturiano, a que aventure el futuro de Asturias, lo que sin duda me sobrepasa, sobrepasa mis capacidades. Solo me atrevo a manifestar en voz alta una breve reflexión. En este tiempo que veo que están debatiendo los asturianos de nuevo la oportunidad de una reforma de su estatuto de autonomía. Y en este tema no debo ser yo quien se pronuncie sobre su conveniencia, menos aún sobre su necesidad, pero sí me van a permitir que les exprese un deseo. Que en el caso de que se decida a abrir este proceso y a llevarlo a cabo, que me parece, por supuesto, absolutamente respetable y me parece muy bien, en caso de que se decida abordar esta empresa, lo hagan respetando su historia, respetando sobre todo una de las señas de identidad del proceso autonómico asturiano, el consenso, porque siempre es preferible, lo hemos aprendido aquí, en esta tierra, construir sobre acuerdos y renuncias mutuas que sobre desacuerdos y discordias. Los asturianos lo han sabido hacer en el pasado y estoy absolutamente convencida que van a seguir haciéndolo en el futuro. Entre los retos del Principado de Asturias, partiendo de la idea de que Asturias y sus ciudadanos han tenido siempre desde la lealtad institucional una búsqueda de soluciones que propiciaron el encuentro de respuestas a los retos de la región y porque desde esa misma posición los ha llevado a un creciente sentimiento de identificación con sus ciudadanos, que eso es muy importante y eso hay que valorarlo, de su identificación de sus ciudadanos con sus instituciones autonómicas, cada vez más legitimadas y con mayor presencia institucional y social. Y todo ello sin olvidar el importante papel que Asturias representa hoy en el exterior, como piedra vertebradora de España en relación con muchas cosas, en relación con distintos ámbitos, que van desde su especial relación con la corona a constituirse en medio de cohesión de las Asturias de la emigración expandida por Hispanoamérica, además de región europea que se abre a Europa y al mundo, promoviendo actividades como la conferencia, las asambleas legislativas regionales de Europa, el CALRE, o actividades de ámbito internacional cada vez más conocidas y prestigiosas, como la concesión y entrega de los premios Príncipe de Asturias. En todo caso, yo sé que el desafío más grande es encontrar una salida a la crisis industrial y económica que todavía atraviesa la región y que es básica para encontrar una solución. También la coordinación, sobre todo la coordinación con las instituciones estatales y europeas. Y es cierto que se van dando pasos importantes, a mi juicio, en la dirección correcta y que paulatinamente se va creando un tejido empresarial e industrial de nuevo cuño, cuyo impulso debe ser, en todo caso, coordinado con las instituciones estatales y con las instituciones europeas para que pueda coger la fuerza que necesita. Asturias ha llevado a cabo un proceso institucional y social que le ha permitido avanzar en legitimidad democrática y económica. Todo ello sin olvidar el importante papel vertebrador que desempeña España gracias en gran medida al empeño de la Unión Europea
en situar a Asturias en las regiones Objetivo 1, lo que ha permitido financiar importantes y estratégicas infraestructuras claves para el avance y el desarrollo de la región. Y para finalizar, me permitirán que exprese mi infinita gratitud, reconocimiento y afecto a esta tierra y a sus gentes. ¿Me vas a dejar que lo haga para acabar? Mis raíces y a sus gentes, como ya se ha señalado aquí, mis raíces asturianas son profundas, como profundos son los sentimientos que acabo de expresarles por esta Asturias, verde de montes y negra de minerales, como ha escrito el poeta Garcias. Esta tierra que vio nacer a mi padre y a mis tías, Jimena y Elisa, pioneras en tantos aspectos de sus vidas. Me acoge siempre, siempre. Me acoge sin condiciones, me abraza y me mima siempre. Me siento aquí muy bien. Siempre que la visito me ofrece un entorno maravilloso, este entorno de hoy aquí, conformado por su geografía, por su historia, su gran historia, que las y los asturianos habéis ido construyendo desde tiempos inmemoriales. Soy de quienes piensan que todo influye y en la conformación del carácter abierto y luchador de las gentes de Asturias influyen las tradiciones, la cultura y desde luego esa naturaleza que todos conocemos como paraíso natural. Gente entrañable y leal que siempre le hace sentir a uno una persona importante. Gente generosa que lo da todo, inteligente, comprometida y valiente, que te emociona, que te envuelve y que te arrastra, haciendo que nunca te sientas fuera de casa. Y lo que es mejor, haciendo que cuando marches te lleves la calidez en tu corazón. Gentes con la fuerza del viento del norte, como escuché una vez en una canción con quienes comparto un sentimiento de asturianía, pues asturiano es quien nace en Asturias, sí, pero también lo es quien ama Asturias. Pienso que ese carácter noble y solidario que forma parte de vuestra identidad es uno de los motivos por los que esta autonomía nunca ha tenido problemas a la hora de cooperar y coordinarse con el resto de las autonomías y con el Estado. Más bien al contrario, sus intereses han caminado en perfecta armonía con los intereses nacionales. Y en estas últimas reflexiones que me inspiráis los asturianos, os vuelvo a citar a ese asturiano de pro, que ya lo he citado, que es Gaspar Melchor de Jovellanos, que entre las muchas cuestiones que nos enseñó, también lo hizo en sus reflexiones acerca de los medios de promover la felicidad de Asturias y la prosperidad nacional, y lo reducía a 3, que creo que es muy importante: buenas leyes, buenas luces, buenos fondos. Yo creo que ese concepto de felicidad no era de modo alguno revolucionario, ya que lo que decía era que la política considerada como el arte de gobernar los pueblos no puede tener otro fin que el de su felicidad, entendiendo por felicidad que el estado de abundancia y comodidades que debe procurar todo buen gobierno a sus individuos. Pero ese principio de promover la felicidad pública adaptado a nuestros días sigue estando plenamente vigente. Se trata de un objetivo que la mayoría de nosotros podemos compartir con jovellanos y al que intentamos llegar por diversas vías. Y una de ellas, lo sabemos, es evitar cuanto sea posible la confrontación. La confrontación política que no lleva a nada. Para llegar a un acuerdo es imprescindible debatir, discutir, disentir, aunque sea parcialmente, pero luego hay que conseguir algún acuerdo en aquello que se anhela. Y en ese sentido, Asturias y España y Asturias siempre han entendido, sin que haya habido enfrentamiento en sus relaciones, y lo que es más importante, la resolución de los 3 problemas han ido de la mano de 3 principios básicos, 3 criterios rectores en la vida, en las relaciones, en la política y en la amistad: la confianza, la lealtad y el respeto. La experiencia ha sido muy buena, por lo que no me cabe la menor duda de que merece la pena seguir por esta senda de mutua consideración, de afecto, para abordar esa obra complicada, pero yo creo que buena y conveniente, de mejora en un nuevo estatuto o una modificación del vigente. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a la señora presidenta del Consejo de Estado por esta magnífica conferencia que nos ha dado, por estas reflexiones tan estupendas que ha hecho sobre Asturias, su conocimiento sobre la tierra, su conocimiento sobre el desarrollo de nuestra historia, de su historia también. Y muchísimas gracias por los consejos que da, las sugerencias que hace para que la modificación de este Estatuto de Autonomía pendiente llegue a buen puerto y en las mejores condiciones posibles. Muchísimas gracias de nuevo, señora presidenta, por su presencia aquí y nada más. Es un honor haberla recibido hoy. Muchas gracias.